Un cordial saludo. Retomamos la labor que hemos emprendido de examinar, de tratar de dirigir la mirada en búsqueda de algunas características, rasgos, pero también expresiones que nos facilitan a los colombianos una mejor comprensión de quién es Álvaro Uribe, en tanto detentador del poder en Colombia en las últimas 2 décadas. Quiero recordarles que esta es una labor que realizamos un grupo de 145 hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas de Colombia, animados únicamente por la conciencia de que es necesario aportar de nuestra parte a la defensa de la democracia en Colombia. Y quien dice democracia en Colombia hoy por hoy está diciendo la defensa de Gustavo Petro, presidente electo por decisión de los colombianos, y la realización del programa político por el cual fue elegido. Si ciertas fuerzas políticas se dedican a obstruir la concreción de ese programa por el que el pueblo en su soberanía votó, si ciertas fuerzas políticas se ocupan únicamente de desacreditar y asfixiar las posibilidades de ejercicio del poder por parte de Gustavo Petro, pues lo que tenemos es la democracia en vilo. Y como la democracia no se defiende únicamente por aquel a quien hemos elegido o por el grupo que le acompaña en el gobierno, sino que la democracia, en la medida en que debe ser un ejercicio de la ciudadanía, debe ser también una labor de la ciudadanía. Por eso este grupo de 145 personas se ha reunido y la tarea que nos hemos propuesto es examinar diversas facetas de la sociedad colombiana en su presente y en ese examen ofrecer ideas que se contrapongan a las que la derecha en su virulencia y en su insensatez en Colombia está pronunciando. En esta emisión yo quisiera, avanzando en relación a lo que formulé en la anterior, tratar de hacer una breve, somera indagación sobre la propuesta central de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, en los 20 años que ha estado al frente del gobierno en Colombia, ya sea en forma directa él, los 8 años en que fue presidente y estuvo en la Casa de Nariño, pero también por las personas interpuestas a través de las cuales ha gobernado, Álvaro Uribe ha tenido una sola expresión, porque no hay ninguna propuesta política nueva que revise, que remoce las posibilidades del país. Su propuesta es un retintín desde hace 20 años y es seguridad democrática. Él se encontró esas 2 palabras, las juntó. Parece ser que no logra dar cuenta de los contenidos efectivos que tiene cada uno de esos términos. En todo caso, él los juntó y esas palabras no salen de su boca, aunque la realidad está permanentemente diciéndole que con esas 2 expresiones él no está en los hechos llevando a cabo lo que intencionalmente las palabras quisieran decir. En esto siempre se me viene a mí a la cabeza la expresión de un gran pensador del siglo XIX que decía: no juzguéis a los seres humanos por lo que dicen, juzgadlos por lo que hacen. Un ser humano no vale por lo que enuncia y por lo que propone, por las intenciones que lo animan. Un ser humano vale por lo que efectivamente concreta, hace y realiza. El vocablo que digo, pues, que como una especie de retintín se mantiene en la boca de Álvaro Uribe, no se le ocurre nada distinto más allá de que la realidad en su tosudez le esté demostrando permanentemente
el fracaso en que ha incurrido. Esos dos vocablos que él juntó son seguridad democrática. Entonces, de forma calmada, de forma veraz, uno podría examinar la propuesta que él hace de permanecer en esa expresión seguridad democrática y la podría evaluar en lo que efectivamente ha resultado para el país en los 20 años precedentes. Y eso lo debería hacer él también. Él debería decir, bueno, yo propuse en el año 2002 seguridad democrática. Llevo 20 años con esa insistencia. Bien, cotejemos lo que ha sucedido para ver si efectivamente merece ser renovada la propuesta o por el contrario hay que descartarla. Pero como él no hace eso, nos compete a nosotros hacerlo y propalar entre el pueblo colombiano una visión que le permita, sin ningún tipo de emocionalismos, a este pueblo pues evaluar si seguridad democrática sí ha sido para el país, de un lado seguridad y de otro lado goce de la democracia. Desdoblemos la expresión en los dos vocablos que la componen, seguridad y democracia, y examinemos uno por uno esos dos vocablos, a ver qué nos queda en las manos. Si lo que vamos a decir es fiel a los hechos, el resultado final nos deparará un aplauso para lo que Álvaro Uribe le ha facilitado al país como forma de vida y por ende un anhelo de que esto continúe, o por lo contrario, tendríamos que decir que si eso no se ha cumplido, pues no queda más que rebatir completamente la prosecución de esa propuesta. Seguridad. Seguridad querría decir un país en donde la gente cuenta con condiciones favorables de integridad, de desarrollo de sus intereses y propósitos, un país en donde está salvaguardado, donde prácticamente no tiene que pensar en nada distinto que en el ejercicio de la realización de un sentido para su vida, porque el contexto de amparo y resguardo de la vida estaría garantizado. Pero Álvaro Uribe podría responder que Colombia, 20 años después de él haber ascendido al poder, es un país que goza efectivamente de la seguridad para el conjunto de la población. O por el contrario, que tenemos un país sumido en la barbarie, el país que ha residido Gustavo Petro, porque además este balance hay que hacerlo como lo que le han legado a Petro, para que no vayan a imputarle a Petro que él es una de las causas de lo que actualmente estamos viviendo. Esta es la herencia uribista y de todos los afines a Uribe. Decía, un país sumido en la barbarie y en la criminalidad estatal y paraestatal. O sea que aquí la inseguridad provenía de estamentos oficiales, por ejemplo, gran parte de las Fuerzas Armadas del país, de las fuerzas legales del Estado, fueron fuente de una inseguridad permanente, pero de otro lado, la inseguridad que se ha cernido sobre los colombianos, y muy en particular, por ejemplo, lo que han padecido los campesinos, tiene que ver con lo paramilitar, que lo paramilitar es la connivencia entre fuerzas que no son legales y las fuerzas legales del Estado. Este país se tiene que andar delirando para decir que entre el 2002 y el 2022 se encontró en condiciones de ascenso y favorecimiento de las condiciones de vida. Todo lo contrario. Vivir en Colombia, para el grueso de la población, es vivir en condiciones de inseguridad.
Y algunos hechos bien conocidos por los colombianos y también conocidos internacionalmente refrendarían lo que estoy diciendo. Es decir, que en la pareja seguridad democrática lo que compete con la seguridad se ha vuelto lo contrario. Y que en vez de tener esa supuesta seguridad que ha prometido Álvaro Uribe y que sigue prometiendo, lo que el país ha tenido que padecer es un estado permanente de inseguridad. Y algunos hechos bien conocidos digo, 6.402 falsos positivos. Pero por favor, esa cifra no es en sí misma escandalosa. Eso no es una bofetada para callar a cualquiera que pretenda que ha creado condiciones de seguridad para un país. Esa cifra que no es solamente la muerte vil de gente inocente, de muchachos inocentes, sino que es la muestra pavorosa de la impiedad absoluta con la cual se ha regentado el Estado colombiano. Agreguémosle los millares y millares de dirigentes cívicos, populares, sindicales que han caído a lo largo de estos 20 años en unas condiciones en las cuales el Estado jamás ha velado por la seguridad, jamás ha garantizado que efectivamente la gente puede ejercer, por ejemplo, la oposición política sin preocuparse por la suerte con respecto a su vida. Colombia es un país alarmante, es muy alarmante en muchos frentes, pero este es otro en los que Colombia en el mundo alarma, que es un país en donde ser de oposición, pensar distinto, es estar siempre en el foco, en la mira de sectores estatales o paraestatales que acuden sin ningún reato a la eliminación física de los contrincantes políticos. La coartación de la protesta social. La conversión de las manifestaciones en actos delincuenciales. Esa es la concepción de Álvaro Uribe. El papel del ESMAD, como si tuviera que enfrentar a enemigos literalmente y cuyo punto, digámoslo, de algidez mayor estuvo en las marchas de hace 2 años, que fueron las que desataron a partir de la reforma de Carrasquilla, esta remesón que nos está, por fortuna, poniendo de cara a una esperanza de que se ponga fin a esa larga noche de hegemonía uribista y que podamos abrir una senda efectivamente democrática. La promoción y el maridaje permanente, incesante, de los terratenientes del país, de esa minoría de terratenientes que tienen en su poder la gran parte de la tierra efectivamente cultivable del país. Y el maridaje de estos con los paramilitares para generar los desplazamientos de los campesinos y luego entonces apropiarse de las tierras en esa contrarreforma agraria que terminó realizándose en Colombia. El narcotráfico y las puertas abiertas para que en relación con los mismos terratenientes o con los militares configuren en una mezcla que es muy difícil a veces de diferenciar fuerzas paramilitares que hacen también que la atmósfera en Colombia sea una atmósfera de mucha inseguridad para cualquiera. Los millones y millones de desplazados, pero yo a veces me pregunto, pero esto no sería en sí mismo ya para alarmar y para que hubiéramos estado en la calle hace mucho tiempo, millones y millones de desplazados. Bastaría que cada cual de nosotros pensara que un día le lleguen a las 3 de la mañana unos zampones, lo desalojen de su casa y lo arrojen sin ningún tipo de posibilidad de sobrevivencia efectiva, real y digna a una ciudad. Millones. Y obviamente esos millones de desplazados, como dije, detrás vienen el notario y el terrateniente para que reescrituren esas tierras a su favor. El estado constante de guerra, la invocación permanente de Álvaro Uribe, es que Álvaro Uribe en su seguridad no ha pensado sino en que el camino es la guerra, el pronunciamiento de la guerra. Una guerra que he dicho en otras oportunidades, la hacen los hijos de los pobres, los hijos de los miserables, son los hijos de los campesinos.
No son los hijos de Álvaro Uribe ni los hijos de la burguesía los que han hecho esa guerra. Guerra a la que se han opuesto y por eso han boicoteado el proceso de paz y le han tratado de poner todos los palos a la rueda para evitar que el proceso de paz avance efectivamente hacia la concreción de lo que aspira el gobierno de Gustavo Petro, una paz total en el país. En fin, la violación permanente y profusa de los derechos humanos, el incremento de la delincuencia común, incluso hasta el atropello a la soberanía de otros países. Es que Colombia, con Álvaro Uribe, se dio el triste derecho a desbordar la frontera nacional colombiana para invadir parte de Venezuela en la persecución de frentes guerrilleros y hacer otro tanto con el Ecuador. Ahora, si eso lo digo por el lado de la seguridad, pues hagamos el balance también con respecto a lo democrática, a lo que en la expresión concierne con el segundo vocablo. Democrática. Democrática querría decir que es el ejercicio pleno de los derechos de los individuos a vivir en una sociedad donde tenga las posibilidades de consumar la realización de una vida con sentido, donde tenga dignidad, etc., donde pueda tener participación, donde su voz sea oída, en fin. Democrática. Evaluemos qué ha resultado de lo que Álvaro Uribe le ha entregado a este país en sus 20 años de hegemonía. Habría que decir de una vez, para no alargar la cosa, que más bien lo que hemos tenido es un cierre de los espacios democráticos del país que ya eran estrechos, pero que con estos 20 años se han cerrado más. Porque hemos tenido, y estos son flagrantes testimonios de lo antidemocrático, antes que de lo democrático, hemos tenido es el imperio del terror y la violación permanente de los derechos humanos. La cooptación de los poderes por Álvaro Uribe, esa concentración de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el mediático, a través de ese maridaje que hace con los grandes poderes económicos. Y la persecución a las organizaciones sociales, con lo cual desmonta un poder, por ejemplo, de la protesta, y entonces los 4 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial y mediático, quedan en manos suyas. Ahí lo que pasa es que un sectorcito del legislativo valiente, corajudo, y un sector de la justicia se ha logrado zafar de ese sentido de concentración que anima Álvaro Uribe. Su perpetuación en el poder, esa pretensión de perpetuarse en el poder. Esa la Corte Constitucional que fue valiente y cuando quiso ser elegido por tercera vez como presidente después de la famosa modificación del articulito de la Constitución, esa Corte a la que se le agradece que este hombre no se haya situado nuevamente en la presidencia y ahí sí hubiese hecho bingo porque hubiera reunido todo para controlarlo con sus manitas, como él suele decir. Esa corrupta reforma de la Constitución ya sería motivo de vergüenza para Uribe. La compra de congresistas permanentemente mediante prebendas, gabelas, etc. En fin, lo que uno puede derivar, y creo que los hechos lo constatan, que sería muy difícil que Álvaro Uribe o cualquiera de sus adeptos lo niegue, es que el país se ha sumido en una escandalosa impunidad y en una concentración pavorosa de las formas de poder en manos de unas minorías que por ende han despojado al grueso de la sociedad de las posibilidades de tener los hilos de su destino en sus manos y poder participar en ellos. Me quedó faltando hablar de las reformas que ha hecho Uribe, que han sido infames y que no tienen nada de democráticas, la tributaria, la reforma pensional, la laboral, la reforma de la salud, en fin, la inequidad que ha galopado en Colombia durante las presidencias de Uribe y los suyos. Todo eso pues permite decir que en lugar de democracia hemos tenido una negación de esta y que la expresión seguridad democrática debería realmente nombrarse inseguridad antidemocrática. Ahora, como colofón, una de las posibilidades más bellas
que tiene el ser humano para acometer la vida es contar con el ejercicio de la lógica. Y por eso, cuando mencionaba yo a aquel pensador que decía que no juzguemos por lo que la gente dice, sino por lo que la gente hace, pues todo eso lo podríamos trasladar a lo que acabo de enunciar con relación a las categorías seguridad y democrática en boca de Uribe y sobre todo en el ejercicio concreto de la política. Cualquier colombiano que no necesariamente esté del lado de donde nosotros estamos defendiendo en este momento el desarrollo del país, podría honradamente examinar lo dicho y decir si en algo estamos incurriendo en falsedad, si cada una de estas cosas alusivas a la seguridad y atinentes a la democracia no son tal como las he presentado. Si eso es irrefutable, como creo que lo es, entonces tendríamos que terminar haciendo un enlace con lo que formulaba en el video anterior. No hay sino dos opciones. Para que alguien diga algo y no sea capaz de evaluar lo que dijo con respecto a los resultados efectivos que obtuvo, no quedan sino dos caminos. O el individuo es alguien incapaz de proceder con lógica en la vida y por ende de mantener una coherencia y de examinar los resultados a la luz de los propósitos que tenía, entonces tendríamos a alguien con serios trastornos en el ejercicio de la racionalidad y de la lógica. O lo otro que queda es que el individuo es un inmoral, que el individuo tiene plena conciencia de que efectivamente nunca ha resultado lo que prometió, pero que sigue además prometiéndolo, aunque esté seguro en su fuero íntimo de que nunca resultará. Muchas gracias.